imperante para los políticos controlar la narrativa y definir cuál es la realidad a través de estas trampas, sobre todo en temas tan importantes como la reforma energética o el aeropuerto, por ejemplo, el Felipe Ángeles. Creo que la gente debe saber y entender que no todo, o que la mayoría de lo que estamos viendo en redes está totalmente manipulado para que tengamos una opinión que ellos están diseñando, tanto a la izquierda, tanto a la derecha, y también empresas que también están metidas, que también hay un mundo complejo en las celebridades, por ejemplo, ¿no? Y los medios de comunicación. Ahora que el 20% de la conversación sean de bots tanto izquierda y derecha, lo vimos apenas en el AMLO Fest, pues habla de que ya creció esta industria. Para coordinar esa cantidad de mensajes necesitas a cientos de personas y pagarles a esos cientos de personas que cobran entre 10,000 y 15,000 pesos cada uno por manejar 50 cuentas, por ejemplo. Lamentablemente, los trending topics en Twitter van acompañados del pago de publicidad en Facebook, van acompañados del pago de publicidad en YouTube, van acompañados de fraude electoral, del mapacheo y de todas las cosas que ya conocemos que ocurren en la vida real. O sea, por sí solo lo de redes no lo haces. Las redes son un complemento de una cosa más grande, ¿no? Y así hay que verlo. Y por eso es tan peligroso, y por eso gastan tanto dinero, porque sí funcionan en cierta forma, ¿no? Pero son un engranaje de un combo más para manipular e imponer cosas. Esta moda de intentar ser como Mariana y Samuel, yo la veo en un montón de políticos actualmente, ¿no? Creo que hay una ansiedad por querer ser como ellos. Entonces, lamentablemente, las propuestas van a pesar menos, los programas de gobierno van a pesar menos, y nos vamos a enfrentar una elección a ver quién es el más payaso, quién es el más, el que tiene más likes. Y gracias de verdad a todos los amigos y amigas, por supuesto, de Revelaciones. Esta ocasión vamos a platicar sobre, manipular a la opinión pública a través de bots, la derecha, la izquierda, quién da más, en pocas palabras. Y se encuentra con nosotros el periodista Alberto Escorcia, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Alberto, pues yo la primera pregunta que te haría es, ¿hay una comprensión real por parte de los partidos políticos en nuestro país, de la partidocracia, del impacto de las plataformas, en este caso concreto, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, en el desarrollo de una disputa electoral, de una disputa política? Sí hay una conciencia de la importancia de las redes sociales, sobre todo de Twitter, que aunque no es la red más numerosa, es la más influyente en temas políticos del Círculo Rojo. Y por eso existe esta industria tan grande de la manipulación, para tratar de incidir ahí a la gente que está influyendo en las redes sociales. O sea, la comunicación política es para influenciar a la gente que articula en redes sociales. ¿Quién tiene, ahora sí que explícanos un poco más, cómo se manejan los bots? ¿Cómo son estas granjas de bots? ¿Quiénes lo operan principalmente, la derecha o la izquierda? Ambos, lamentablemente, pero debo hacer una acotación, que es muy distinto operar bots para manipular desde el poder que desde la oposición, ¿no? O sea, ambos lados, la oposición y el oficialismo lo hacen, la oposición lo usa más, utiliza más bots que el oficialismo, por ejemplo, pero creo que el que sea desde el poder, desde el gobierno o desde afines al gobierno, le da otro grado de importancia. Pero quien utiliza más históricamente, desde 2006, que es tan viejo esto, 2006, 2009, ha sido la derecha, concretamente los grupos calderonistas son los que inauguraron el uso de bots. Y luego los priistas, con la época de Peña Nieto, vimos como una explosión de empresas que se dedicaban a eso. Ahí es cuando nace el negocio de las agencias de relaciones públicas. Pero ahora con el oficialismo llega otra forma de hacer bots, que no es un negocio como con Calderón o con Peña Nieto. Más bien, en el oficialismo se trata de grupos de gente fanática al gobierno, que no es desde el gobierno, pero sí es de gente simpatizante al gobierno, que crean estas granjas de simpatizantes casi fanáticos para atacar y denostar a periodistas y comunicadores y activistas. Pero digamos que del lado de la derecha es más un negocio. Generalmente es un familiar del gobernante, del senador, del gobernador, del diputado, que tiene su negocio de redes y que le subcontrata el servicio de posicionarse en redes al político. En el caso del PRI es más o menos lo mismo. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues tienen una empresa ya fija que se llama Intatcom,
Y en el caso de la izquierda, bueno, de Morena, es más pues, grupos de simpatizantes que ya van acompañando al presidente desde hace muchos años, ¿no? Pero es básicamente como la radiografía de los bots. O sea, es decir, que ya está plenamente identificado quién con quién, ¿no? Sí, a veces es un secreto a voces. Lamentablemente, Porque a luego ver, dicen que antes no, ¿eh? Luego dicen, solamente, no, yo no tengo ningún bot ni nada por el estilo. no, al contrario, todos tienen bots. A mí lo que me alarma es que en las conversaciones de este año, por ejemplo, ya el porcentaje de bots es cercano al 20% de la conversación. Eso es muy alto. Durante años se mantuvo en el 3, en el 5%, que ya era grave. O sea, ya era muy grave. Por ejemplo, 100,000 tweets, el 3%, el 5% es una cantidad elevada. Para coordinar esa cantidad de mensajes necesitas a cientos de personas y pagarles a esos cientos de personas que cobran entre 10,000 y 15,000 pesos cada uno por manejar 50 cuentas, por ejemplo. Ahora que el 20% de la conversación sean de bots tanto izquierda y derecha, lo vimos apenas en el AMLO Fest, pues habla de que ya creció esta industria. Entonces, que esto, la razón por la cual todos los días hay como 5 o 10 trending topics hechos por bots en Twitter, porque aparte falta Google y Facebook y todo el ecosistema, habla de que es imperante para los políticos controlar la narrativa y definir cuál es la realidad a través de estas trampas, sobre todo en temas tan importantes como la reforma energética o el aeropuerto, por ejemplo, el Felipe Ángeles. Creo que la gente debe saber y entender que no todo, o que la mayoría de lo que estamos viendo en redes está totalmente manipulado para que tengamos una opinión que ellos están diseñando, tanto a la izquierda, tanto a la derecha, y también empresas que también están metidas, que también hay un mundo complejo en las celebridades, por ejemplo, ¿no? Y los medios de comunicación. ¿Cómo estructuran esta narrativa, Alberto? ¿Cómo estructuran la narrativa precisamente pues, para manipularnos? Bien, mi hipótesis personal es que le tienen un miedo terrible a la realidad y le tienen un miedo enorme a las opiniones divergentes. Entonces, generalmente consta de 3 fases. Uno es el monitoreo. Tienen en todo, aunque cambian un poquito, izquierda-derecha es más o menos parecido, ¿no? La técnica. Parten del monitoreo de la conversación. Tienen a gente que todo el tiempo está revisando páginas de Facebook, Twitter, etc. Una vez que localizan el tema o que alguien está opinando de una forma no favorable a ellos, este grupo de monitoreo se lo pasa a un equipo que diseña los mensajes y después este equipo se lo pasa ya a los que están generalmente tercerizados, que mandan los mensajes directamente y que generalmente son ataques. Entonces primero detectan el aparente peligro, después le avisan al grupo que hace contenidos y este grupo que hace contenidos ya subcontrata a estas granjas de bots que son desechables, que cambian todo el tiempo para que ejecuten lo que generalmente son ataques o los trending topics, ¿no? Siempre son para distraer de temas incómodos. O sea, por ejemplo, si ocurre un accidente, vas a ver que aparecen decenas de trending topics para distraerte de ello. O si se está aprobando una ley o se está discutiendo una ley, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, vas a ver trending topics que distraen de esa conversación. Entonces siempre ha sido la dinámica y no ha cambiado así desde 2012. Por ejemplo, el caso de los calderonistas, por estar de los calderonistas, ¿a quiénes le hablan ellos? Porque a final de cuentas hay un grupo que no puede ver a los calderonistas o que cuestiona duro a Felipe Calderón. ¿A quiénes le hablan ellos? Es muy curioso y qué bueno que preguntas eso. Por ejemplo, en 2018, los calderonistas atacaron más a Anaya que a López Obrador, por ejemplo, en la campaña, ¿no? Ellos se dirigen más a los panistas del Bajío, los calderonistas. Son grupos bien definidos, son muy procatólicos, hacen campañas en conjuntos con cuentas de España, o sea, operan en México y en España. Si tienen que hacer apoyo en España sobre un tema, generalmente contra el feminismo o contra la izquierda, se unen y a veces desde España los apoyan acá, como lo documenté en la campaña de Puebla con Barbosa o en otros casos. Son más como de consumo propio y cuando se dirigen a otro grupo generalmente es para atacar y discriminar y hacer ataques feroces contra la izquierda, llamar nacos, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Son términos muy despectivos. Los grupos oficialistas son muy parecidos al grupo calderonista, pero es al revés. Generalmente lanzan ataques contra los calderonistas, pensando que son la mayoría de la gente derecha,
y son también para descalificar, para agredir, decirles panuchos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de los priistas, los ataques son más como de posicionamiento. Todas las redes del presidente del PRI ahora, ¿cómo se llama? Chalito, ¿no? Chalito, no Alito. Alito, perdón. Son más como para posicionar sus programas de gobierno, sus propuestas que él está impulsando como presidente. Digamos que el PRI es más como aplaudidor. Lo vemos en el caso de Alfredo del Mazo y suelen usar los mismos equipos. Y el PRI es mucho más estructurado, es más corporativo, es más como que hoy quiero posicionar esto, les mandan unas hojas con cuántos tweets tienen que mandar al día, llegan a las 8 de la noche y desaparecen los trending topics. Pero en el caso de la ultraderecha y en el caso de los ultrasimpatizantes de López Obrador, son más emocionales y son más como ir hasta el final, ¿no? Son guerras de trending topics, es lo que pasa entre los calderonistas y los morenistas, ¿no? ¿Se puede distinguir a un bot? Hoy en día es muy difícil porque debo decirle al auditorio y decirte a ti que ya los bots no existen. Realmente están contratando personas que escriben y eso, o sea, se les quedó el apodo de bot porque así se les descubrió en el 2012 con los Peñabots, pero hoy en día el término correcto son cyborgs. El cyborg es una persona que maneja varias cuentas a través de un programa que se llama deck. Y este deck le permite manejar 50 o 100 cuentas. Ya más cuentas es muy difícil porque es que es imposible estar escribiendo tanto. Pero realmente son personas. Y se les puede identificar porque como repiten las mismas ideas, actúan a la misma hora, generan una serie de patrones que van dejando rastros que ya los especialistas analizamos con cierto software para ver, o sea, por ejemplo, si vemos mensajes escalonados, o sea, a las 8, 8:10, 8:15 y así, es una característica. Otras que se repitan la misma línea argumentativa es otra característica. Si utilizan una misma aplicación, por ejemplo, para mandar los tweets y más o menos la misma geolocalización, pues puede ser que se trate de un equipo, ¿no? Dentro de un salón, de un palacio, de lo que sea. Entonces tú como para determinar si es manipulado o no, tienes que analizar varios factores, comprobarlos y luego comparar con algo que es orgánico. Generalmente lo orgánico es caótico, son varias aplicaciones, diferentes ubicaciones, diferentes ritmos, nunca es escalonado, genera un montón de conversaciones y del otro lado no. Los bots, bueno, los cyborgs no son capaces de generar conversación, pero sí mucho ruido. Entonces, sabiendo que es orgánico y sabiendo que es lo coordinado, que es el término adecuado, la coordinación, tú puedes diferenciarlos, ¿no? Generalmente esto de acá, lo artificial, no genera, o sea, desaparece rápidamente un trending topic cuando es coordinado. Y cuando es orgánico, cuando la gente está alimentándolo, suele durar varios días. Oye, Alberto, y aquí el punto que nos llama mucho la atención, ¿qué impacto tienen, por ejemplo? ¿Qué impacto tienen en la intimidación al enemigo, digámoslo de esta manera, ya sea la prensa, ya sea otro partido político, otro rival político? ¿Cuál es el impacto que tienen en este primer punto? Pues bien, yo he entrevistado varios bots, ¿no? Gente que hace esto, cyborgs, perdón. Y ellos dicen que no tienen ningún impacto, pero que mientras les paguen lo siguen haciendo. Pero mi hipótesis personal es que sí lo tienen. Porque los medios y los reporteros y los que trabajamos en el periodismo solemos basarnos en lo que están los trending topics. O sea, no todos sabemos que son manipulados o no. Y la gente también, la mayoría de la gente, aunque llevan años de operar los cyborgs, los bots, pues siempre caemos. La verdad es que es muy difícil ya como encontrar cuál es la diferencia, qué es real y qué no. Entonces, mientras sigan logrando de un trending topic generar una nota, de un meme generar una nota, que es el objetivo de todos, es lo que cobran ellos. De hecho, muchos cobran así de que solamente si llega al periódico, cobramos, ¿no? O a veces los que los contratan les dicen eso. Si llegan al trending topic, cobran tanto. Y si después sale una nota, pues cobran tanto más. Mientras sigue ocurriendo eso, mientras algún redactor, un periodista, y que no tiene la culpa, pues siga cayendo en eso, estas técnicas van a seguir funcionando. Y sí tienen un impacto, lamentablemente en lo electoral es donde tienen más impacto. Sí pueden cambiar el sentido de una elección. He analizado casos en la provincia, sobre todo en el sureste, donde pues en lugares pequeños, en municipios o en pequeños estados, sí tienen un efecto mucho más grande que lo nacional.
Digamos que a nivel nacional, en la Ciudad de México, ya estamos más educados de que hay manipulación, pero en pequeños pueblos, en pequeñas elecciones a presidentes municipales, pues un montón de manipulación sí cambia la percepción de una ciudad entera, digamos de 10,000, 20,000, 30,000 habitantes, que creo que es a donde se desplazaron. En 2018 fue el auge de los bots a nivel nacional, ahí desaparecieron muchos, y creo que se trasladaron a la provincia y a Centroamérica, donde ahorita es una auténtica pesadilla, ¿no? La manipulación digital. No solamente en Twitter, sino en Facebook también. Es decir, que los hashtags sí ganan elecciones. Claro. Obviamente no es lo único, es decir, Claro. lamentablemente los trending topics en Twitter van acompañados del pago de publicidad en Facebook, van acompañados del pago de publicidad en YouTube, van acompañados de fraude electoral, del mapacheo y de todas las cosas que ya conocemos que ocurren en la vida real. O sea, por sí solo lo de redes no lo hace, sino que tiene que estar, es como los saqueos en el gasolinazo, es como esas grandes cosas que hemos visto en redes sociales, la compra de votos, por ejemplo, en 2012. Las redes son un complemento de una cosa más grande, ¿no? Y así hay que verlo. Y por eso es tan peligroso, y por eso gastan tanto dinero, porque sí funcionan en cierta forma, ¿no? Pero son un engranaje de un combo más para manipular e imponer cosas. Mucho, y por esto te hacía la pregunta hace un momento, de esta famosa intimidación, ¿no? Hay reporteras, hay reporteros que abiertamente han dicho, yo prefiero luego ya ni siquiera subir un comentario o escribir, porque de inmediato se dejan venir con sus puntos de vista, bueno, con sus ofensas o con su diatriba. Pues justamente eso es lo que más preocupa, porque sí hay gente que ha dejado de informarse, hay gente que ha dejado de escribir, de ser activistas, porque aunque pareciera que es digital y que solamente son palabras, sí tienen, o sea, imagínate, yo he analizado casos de mujeres periodistas que han recibido 2,000 tweets en un día, ¿no? Amenazándolas de ser violadas, de atacarlas, de que las ser asesinadas, ser quemadas. Entonces imagínate tu teléfono estar sonando tanto tiempo, durante una semana. Aunque te hagas fuerte y seas muy valiente, ver tantas imágenes de decapitados, escenas de violación, todo eso, pues sí te afecta, o sea, sí termina destruyéndote. Ahora, a partir de 2018, muchos bots, cyborgs, lo que hacen es que no solamente amenazan y atacan, sino que se meten a investigar la vida privada de los periodistas, sobre todo mujeres, y pues muestran cosas de su familia, de sus relaciones personales, y van muy a fondo, o sea, van con toda la intención de destruir y todo lo publican en redes. Son los casos que hemos tenido desde la mañanera. Entonces, creo que se está yendo de cauce. Creo que la violencia, aparte de ser el país donde más matan periodistas, o uno de los donde más matan periodistas, también te matan en vida, ¿no? Que es el término correcto, la muerte social. Estas técnicas de amedrentamiento para que dejes de informar o hacer tu trabajo, el término en estas guerras de desinformación es la muerte social, que es que ya no escribas, que te dé miedo y que ya no hagas tu trabajo. ¿Hay forma en un momento dado de denunciar este tipo de acciones? ¿O por qué Twitter, que es tan sancionador en algunos puntos, Facebook tan especial en otros? Yo te lo digo, en alguna ocasión yo en Facebook puse un comentario de vamos a romper maracas y me tumbaron la cuenta y me la sancionaron creo que una semana y demás. ¿Hay forma de por qué no los sancionan? O sea, ¿por qué no ponen un orden este tipo de empresas? Lamentablemente porque ya es casi imposible, o sea, son demasiados casos. Y otras porque si eliminan todas las cuentas que hacen todo esto, perderían muchos usuarios de redes sociales. Es una realidad también que hay que decirlo, ¿no? O sea, no recuerdo ahora el estudio, pero había quien aseguraba que cerca del 10% de los usuarios de las redes sociales son bots o son cuentas falsas, tanto Twitter, Facebook. Entonces, si eliminan, porque las redes saben cuáles son, ellos tienen la capacidad de saberlo, tienen tecnología más avanzada que nosotros los especialistas para analizarlos y saberlo. Si eliminaran eso, perdieran mucho dinero con los accionistas, para empezar. Y por otro lado, es que son tantos los ataques que darles seguimiento y atender cada uno de los reportes es casi imposible. Lo que hacen es atender reportes por estadísticas. Si yo reporto una cuenta y otro lo reporta y no sé cuál sea el número, pero si hay 10 reportes, es cuando ya actúa seguramente un sensor, un ser humano para analizar el caso y atenderlo. Creo que tienen que mejorar sus mecanismos de defensa, porque también lamentablemente te ha pasado a ti, le ha pasado a Julio Astillero o otros periodistas,
que a veces por un pequeño error, por haber dicho algo en el programa, haber mostrado una marca o lo que sea, una copa de vino en algún caso, ¿no? O lo que sea, reciben un reporte y es el pretexto para eliminar el canal, ¿no? Creo que hay que reconocer que hay que compartir la responsabilidad porque son tantas cosas las que pasan en cantidad que es imposible para las empresas entenderlo, para las autoridades tampoco, y creo que la gente tiene que participar en estos mecanismos. O sea, creo que el censurar y reportar cuentas ya tiene que participar la gente, ¿no? Creo que deben ser decisiones colectivas y se puede hacer técnicamente. ¿A qué me refiero? A que no solamente puedas reportar, sino que tú también puedas decidir a quién se le debe eliminar la cuenta. Porque de otra forma, solamente repartiendo la responsabilidad se puede, ¿no? Ya está muy complejo este tema, lamentablemente. Oye, Alberto, y a final de cuentas, bueno, hablamos que Facebook, que Twitter son empresas que obviamente sus dueños, sus accionistas tienen una ideología. ¿Esto influye cuando se topa uno con esta narrativa? ¿Influye a favor de una tendencia, por ejemplo, proempresarial, derechista en materia política, o a favor de la izquierda o en contra de la izquierda? Bien, en México casi no se habla del tema, pero sí recuerdo que en Estados Unidos se le acusaba a Twitter y a Facebook de ser prodemócratas, por ejemplo, ¿no? Y que se afectaban mucho, pues, supuestamente o presuntamente a los discursos pro-Trump. Pero es muy difícil de demostrarlo. Ahora, analizando, pues sí, obviamente si Twitter y Facebook son más, sus orígenes son demócratas, ¿no? Y sus inversionistas, por ejemplo, en Twitter es Arabia Saudita, ¿no? Un príncipe árabe. Creo que eso sí puede influir digamos, en su parcialidad o en la forma en cómo filtran los mensajes, ¿no? Sobre todo en categorizar qué cuenta es terrorista, cuál incita al odio, cuál genera violencia, cuál no. Creo que tendrá que haber transparencia de parte de ellos de decir, bueno, sí, somos pro demócratas, y en México somos pro derecha, pro centro, pro izquierda, y creo que será más sencillo que intentar fingir que no son imparciales. Oye, Alberto, y finalmente, por supuesto, agradeciéndote estos minutos, ¿hacia dónde vamos en México? A ver, nos topamos con una Mariana Rodríguez, una influencer que tiene influencia definitiva en la campaña de su esposo y gana en el gobierno de Nuevo León. Nos topamos, como ya nos comentabas, en un escenario de diatribas, de ofensas, de tendencia a cambiar la narrativa tanto de la derecha como de la izquierda. Como sociedad, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuál es el escenario político electoral ya con las redes, ya con las plataformas de aquí en los próximos años, incluso hablando hasta una elección presidencial? Bien, para ser responsable, porque a mí me preocupa mucho esto, pero hay que mirar al pasado, o sea, Bolsonaro, Nayib Bukele, en la India, es decir, todos los personajes que han llegado con un apoyo masivo de redes sociales, digamos, al drede, como en el caso de Mariana y Samuel, generalmente no son los más capaces para gobernar y terminan siendo regímenes autoritarios. El problema es que ahora el terreno electoral es meramente digital. La pandemia ayudó mucho a eso, por ejemplo, ¿no? Acabamos de tener unas elecciones donde lo digital determinó más, y 2024 va a ser todavía más digital porque casi no hay recursos en los partidos. Esta moda de intentar ser como Mariana y Samuel, yo la veo en un montón de políticos actualmente, ¿no? Creo que hay una ansiedad por querer ser como ellos. Entonces, lamentablemente, las propuestas van a pesar menos, los programas de gobierno van a pesar menos, y nos vamos a enfrentar una elección a ver quién es el más payaso, quién es el que tiene más likes, y va a ser el agosto de las empresas que venden likes y que venden bots y que venden simulaciones. Tristemente, creo que nos vamos a enfrentar a un 2024 con muy poca calidad política y donde van a contar más los aplausos comprados. Porque además creo que ya los políticos no gobiernan a base de propuestas, no saben comunicar lo que hacen. En el caso de Alfredo del Mazo, de muchos gobernadores que hacen trending topics todos los días para mostrar, para simular apoyo a sus propuestas, por ejemplo, el caso del gobernador de Hidalgo, por ejemplo, Quintana Roo. Creo que tristemente, si no pasa algo, si no cambia algo, y si siguen las mismas redes, porque también todo puede cambiar, creo que
el ser el más payaso, el más gracioso y el más ridículo va a ser determinante para ganar las próximas elecciones. Y hay un reto para la vieja forma de hacer política, de cómo hacer llegar los verdaderos mensajes y los mensajes de calidad. Pero si sigue la tendencia, ese puede ser el futuro del 2024. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque pues ahí tenemos a Nayib Bukele, es decir, todo lo que está haciendo en El Salvador, las protestas masivas, a Bolsonaro, gobernantes que llegan por las redes de esta forma, digamos, simulada, solamente nos lleva a la desestabilización y al autoritarismo. Y eso es preocupante para México, porque puede llegar un personaje como esos. Puede llegar alguien desde la derecha, por ejemplo, tipo Bolsonaro, o puede llegar alguien tipo Nayib Bukele, ¿no? Alguien con poca preparación, pero con mucho ruido en redes. Mi querido Alberto Scorcia, yo de verdad te quiero agradecer muchísimo estos minutos para la octava digital aquí en Revelaciones y para tratar este tema que sin duda alguna, como dices, preocupa en muchos sentidos por lo que significa, por lo que viene y por lo que impacta. Yo te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto.